Esta noche nos va a acompañar, estamos como moderador el que habla, nos acompañará el doctor Gustavo Franco, quien es miembro de la Red de Salud Pública y docente de San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos. René, que va a ser nuestro conductor a través de las preguntas. Y el agradecimiento a todos y cada uno de los participantes por estar con nosotros en esta quinta jornada de este ciclo del conocimiento epidemiológico clínico actual de la infección del coronavirus COVID-2019. Con gran satisfacción y responsabilidad, me permito esta noche presentar al doctor Juan Arroyo Laguna, quien es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Salud Pública, egresado de la Universidad de Cambridge, profesor de las Universidades Católica y Cayetana Heredia. Dentro de sus publicaciones, que son varias, tenemos 23 libros. Ha sido asesor de la Organización Panamericana de la Salud, viceministro de Salud, asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y actual jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Salud, quien esta noche nos honra con su presencia y se hará cargo de esa conferencia denominada Organización Sanitaria del Perú para enfrentar la pandemia. Doctor Arroyo, lo invitamos a que haga uso de la palabra, aproximadamente unos 40 minutos. Posteriormente pasaremos a un panel de preguntas a cargo del doctor Gustavo Franco para resolverlas una a una. Bienvenido a su casa, doctor Arroyo. Muchas gracias. Al doctor Gustavo Franco lo estoy viendo, pero está con... bueno, muchas gracias por la invitación. Como saben, estoy, digamos, en el Ministerio de Salud apoyando la nueva gestión ministerial en una situación inédita en el Perú, ¿no? Y en el mundo, ¿no? De una pandemia, digamos, históricamente nueva, digamos, ¿no? Nueva, de proporciones, que espero nos sirva de aprendizaje porque parece que no va a ser la última, ¿no? Y que debe dejarnos enseñanzas, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Entonces voy a presentar algunos datos, pero también algunas reflexiones sobre digamos, este tema, ¿no? Los datos están saliendo todos los días y espero, si no los tienen, puedo compartirlos con ustedes, ¿no? Digamos, para voltear, compartir acá, ¿no? ¿No? Están saliendo los datos después de la conferencia de prensa que da el presidente de la República a mediodía, ¿no? Pero son datos del día anterior. O sea, el corte de nuestra información es a las 00 horas del día anterior y el presidente entonces da no esa información, sino da datos a las 12 del día, ¿no? Que son, digamos, actualizados y por tanto diferentes. Se los digo esto porque hay algunas personas que piensan que porque son diferentes no han entendido que son una actualización, digamos, al día, ¿no? No son los datos del día anterior, que son estos que aparecen en nuestra plataforma virtual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? La pandemia es una pandemia fuerte, ¿no? La epidemia en el Perú es fuerte, tiene fuerte presencia sobre todo en el norte y en la costa norte y en la selva peruana, ¿no? Tiene también presencia en el sur, pero es menor, ¿no? Es probable que se deba a la ruralidad, ¿no? De nuestro país, mayor en el sur, ¿no? Y tiene zonas que llamamos nosotros zonas calientes en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, La Libertad, entre otras, y sobre todo Loreto, ¿no? Esa es la situación actual, ¿no? Ha originado ya 138 fallecidos, ¿no? Tiene un nivel de hospitalización importante, ¿no? Que ha llevado a develar, digamos, la debilidad de nuestro sistema público de salud, maltratado durante muchísimos años, yo diría décadas, ¿no?
en indicadores claves como por ejemplo camas por habitante, ¿no? En el caso de nuestro país está muy atrás, ¿no? Igual el gasto público, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un periodo ahorita de utilización de tres estrategias, ¿no? La estrategia de la cuarentena, la estrategia de los diagnósticos masivos desde el laboratorio y la estrategia de la construcción acelerada de la contención hospitalaria de UCIs, ¿no? Que es la última retaguardia, digamos, que tendríamos para casos graves, ¿no? Entonces, eso no ha impedido que tengamos, digamos, un nivel de contagio y de casos de 5.256 en el país. Claro, definitivamente el Perú ha cambiado mucho desde el inicio de esta epidemia a hoy, en apenas 4 semanas o 3. Nosotros estamos 3 semanas en la gestión, ¿no? Y digamos, nuestra capacidad de pruebas de laboratorio era de 200 día y ya pasaba a 9.000, ¿no? En este corto periodo, ¿no? Entonces estamos en una especie de marcha forzada para hacer las cosas por emergencia que debimos hacer antes, ¿no? Y esperamos no pagar el costo que significaría la atención de pacientes graves sin ventilación, ¿no? En hospitales. O sea, el que la demanda supere a la oferta, ¿no? Hospitalaria, sobre todo de UCIs en el país, ¿no? Digamos, los fallecidos son 138 y pueden ver en esta transparencia la curva, han sido 3 al inicio y han ido creciendo, ¿no? La tasa de letalidad es baja, pero va en incremento, ¿no? Los fallecidos por etapa de vida son mayormente en adulto mayor, como se ve a la izquierda abajo, ¿no? Pero en adultos también se viene presentando. En esta transparencia se puede ver la distribución por rango etario, ¿no? Los fallecidos según sexo y grupo de edad, y se puede ver que efectivamente es en el grupo de mayor edad, pero también en el grupo de 40 a 49 años, ¿no? El máximo de fallecidos está entre 60 y 69 años, 70 y 79, 80 y 89 años, ¿no? Y fallecidos por sexo, más hombres que mujeres, ¿no? Son 138 y uno puede verlo en perspectiva, digamos, uno puede comparar con otros países, el caso de Inglaterra, por ejemplo, en donde el día de ayer ha habido 980 muertos. Y uno puede pensar que, digamos, es bajo, pero todavía es importante, ¿no? Para eso somos profesionales de la salud y además no queremos que siga creciendo esta situación y por eso la cuarentena es la primera barrera de contención y es importantísimo que sea exitosa, ¿no? Digamos, la georreferenciación de pruebas rápidas realizadas en la última semana. Y como verán, el total de positivos 1.134, ¿no? Y ustedes pueden ver en el caso de Lima Metropolitana los sitios en donde se encuentra mayormente las pruebas y el contagio, ¿no? Estamos usando, digamos, imágenes satelitales para poder construir un índice de eficacia que le llamamos adherencia de la cuarentena en la población, ¿no? Mediante imágenes satelitales se puede, digamos, ver, ¿no? Vía ubicación de los celulares de las personas, espacios también de aglomeración, que son peligrosísimos, en particular mercados, y que han obligado al gobierno nacional a poner toque de queda, a bajar, digamos, los horarios de actividad, ¿no? Permitida, y bueno, ahora último, digamos, a legislar sobre la presencia de una persona por familia, ¿no? Que tiene que salir, evidentemente, para cubrir las necesidades de las familias, ¿no?
La vigilancia epistemológica, el rastreo satelital, descubre focos de aglomeración que se mantienen activos todo el día. Miren, por ejemplo, en este caso, si ven el mapa a la derecha de Lima, ¿no? Ustedes pueden ver los colores, digamos, Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, Atevitarte, San Juan de Miraflores y Lurín, son espacios en donde la aglomeración de gente, ¿no?, por rastreo satelital es mayor, ¿no? Esto se ha construido con apoyo de GRADE, con datos de Entel y Vitel. Estamos en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con las 4 operadoras telefónicas para poder hacer este tipo de mapeos y revelar dónde somos débiles en cuanto a adherencia a la cuarentena, ¿no? Igual, con rastreo satelital pueden ver estos puntos de concentración que hacen justamente que se constituyen espacio de contagio, dado que la gente acude sin mascarilla o parcialmente con mascarilla y en donde no hay distancias social ni aislamiento, ¿no? Uno ve aglomeración en las fotos. Hemos hecho un estudio de fotos de mercados en 138 mercados en diferentes horas del día y sobre todo se descubre que de 11 a 2 de la tarde hay una aglomeración bastante importante. De los 742 mercados que están, digamos, registrados, hay una fuerte proporción en ellos en los cuales se supera el aforo normal, si se puede decir. De tal manera que estamos recomendando a los alcaldes, a las autoridades locales, que hagan una estimación del aforo capaz de mantener la distancia social y que haya formas de ingreso y formas de salida ordenadas. No haya un ingreso y salida a la vez en todas las puertas, sino haya una puerta y de entrada y otra de salida. Pero eso es una, digamos, iniciativa adicional a las que se han establecido a nivel nacional. Por regiones pueden ver los casos, hay pocos aún en muchas regiones, como les contaba, o sea, hay regiones que tienen pocos casos y que para nosotros esas regiones son claves porque permitirían cortar, digamos, la expansión vía contactos, ¿no?, si es que hacemos buena vigilancia epidemiológica desde las direcciones regionales de salud, ¿no? Entonces se requiere un ejército sanitario bien equipado en donde, que tendría en sus manos las direcciones de los casos o las zonas de los casos, de tal manera que puedan, digamos, ver si los sintomáticos y los casos ya testeados previamente se aíslen, ¿no?, que es lo que finalmente deseamos. Las camas UCI también tenemos una ubicación, ¿no?, ya más precisa. Al inicio de este periodo habían 276 camas UCI y hoy día, felizmente, a marcha forzada tenemos 600, ¿no? Sin embargo, las consideramos insuficientes, muy insuficientes, y estamos en una agresiva planificación de una logística a escala internacional y nacional, ¿no?, que nos permita adquirir, importar, pero también producir. Felizmente contamos con muchas entidades que solidariamente vienen ofreciéndose, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Pontificia Universidad Católica, que han puesto sus laboratorios a disposición nuestro y que vienen produciendo ventiladores, como también la Marina, que ya está en producción, ¿no? Entonces pensamos que el plan A, que es la importación, la compra e importación a nivel internacional, y el plan B son complementarios, pero dada la enorme demanda internacional de estos insumos y equipamiento para camas UCI, estamos también compartiendo esta preocupación con la Sociedad Nacional de Industrias, con CONFIEP, ¿no?, con las Fuerzas Armadas,
con las universidades y entendemos que se está produciendo un buen movimiento de solidaridad y, ¿no? En el Perú. Bueno, la estrategia peruana, entonces esa es más o menos la situación actual, ¿no? La estrategia peruana es una estrategia temprana, ¿no? A los 10 días que se descubrió el primer caso, digamos, se declaró la cuarentena progresivamente, se cerró la cuarentena en 4 días más, ¿no? Cuarentena aeroportuaria al inicio y después total, ¿no? Y bueno, el Perú está clasificado entre los 10 países que, digamos, en forma más temprana tomaron medidas sobre esta epidemia, ¿no? En ese entonces se criticó mucho, digamos, al presidente se dijo que se estaba extralimitando, etcétera, pero se puede apreciar ahora que era enteramente justificada la preocupación, ¿no? Los casos de España e Italia, casos desbordados. Lamentablemente el caso de un país hermano latinoamericano como Ecuador también, ¿no? Enseñan que, digamos, se hizo en forma oportuna. Este es el marco general de la estrategia. Nuestra estrategia tiene 2 momentos, ¿no? El martillo y la danza. El martillo para aplanar la curva del contagio, ¿no? Y la danza que se supone es la etapa en la que aparecen hipos, ¿no? Y en donde se trata de aminorarla hasta anularla, ¿no? El contagio. Sin embargo, esto no va a ser fácil. Esta última danza puede llevar más de 1 año, si no 2, porque como pueden ustedes seguramente estar informados, en Corea el día de hoy se han descubierto 21 casos de personas sanas que han vuelto a estar reinfectados, ¿no? La contención es clave para aplanar la curva del contagio y evitar que desborde a la oferta de camas UCI. Y eso se ha logrado, tenemos la curva, ¿no? Digamos, de cómo hubiera sido sin hacer nada. Ustedes pueden ver en este caso la curva de color negro, ¿no? Y cómo se ha ido aplanando, pero está mucho más plana que lo que se muestra en esta figura, ¿no? El contagio se duplicaba cada 2 días y pasó a duplicarse cada 5 días con el primer martillo, y queremos llevarlo con el segundo martillo a cada 8 a 10 días, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Si pudiéramos superar incluso eso con la solidaridad nacional, la comprensión y la conciencia del peligro que representa para nuestras familias y para toda la población en general, el que nosotros salgamos como si nada a la calle, si lográramos eso, creo que sería muy beneficioso, porque el 80% son asintomáticos, ¿no? Entonces tenemos un 20% de casos graves, de los cuales el 5% requiere hospitalización y tratamiento ya en UCIs, ¿no? Entonces nuestra estrategia es una estrategia de eficacia, transparencia, participación, una estrategia de golpe temprano, ¿no? De anticipación, ¿no? Le han llamado el modelo peruano, pero tiene 2, digamos, flancos débiles. Uno de ellos es un sistema público de salud tradicionalmente con bajos recursos, poco presupuesto, ¿no? Y con indicadores como cama per cápita bajos, ¿no? Fuera de otros temas que tienen que ver con la atención primaria y la red periférica debilitada, digamos, ¿no? Y mal equipamiento, ¿no? Ya todos sabemos, si digamos, podemos conversarlo, los censos hospitalarios revelan, pues, más del 50% de nuestros hospitales tienen índices de seguridad hospitalaria débiles, bajos, que incluso no resistirían un terremoto de grado 6, ¿no?
En esa situación es que estamos trabajando y sin embargo creo que por la fuerza del personal de salud, de los profesionales, ¿no? Su voluntad de trabajo, su entrega, pese al riesgo que ello significa, con viejas estructuras, con pocos insumos, ¿no? Se está logrando aplanar la curva y ojalá evitar que el número de casos graves sea menor, porque van en términos simétricos. A más contagio suben los casos graves y los fallecidos, ¿no? Entonces la ruta de atención de casos es una ruta compleja, ¿no? Es nuestra, digamos, flujograma de procesos, ¿no? En realidad, sea por la vía de, digamos, la gente normalmente llama al 113 para recibir la visita de equipos de atención y de confirmación, de testeo, ¿no? O llama también a médicos particulares para tratarse. En caso de confirmación, bueno, se declara el aislamiento no solamente en la casa, sino respecto a la propia familia, porque el peligro de la cuarentena mal llevada es que pueda evitar el contagio externo, pero expandirlo intrafamiliarmente. Entonces, damos las normas y las orientaciones para que también haya aislamiento del caso, de tal manera que la familia tenga posibilidades de no contagio, ¿no? En el caso de los que estamos saliendo por necesidad, ¿no? Digamos, somos parte del sector salud o de la policía o de la Fuerza Armada, también tenemos, digamos, necesidad de protocolos específicos de comportamiento dentro de la casa, ¿no? Para no contagiar a nuestros familiares, ¿no? Entonces, los equipos de respuesta rápida, que en el caso de Lima son las DIRIS y que son parte de las DIRESAS en las regiones, toman las muestras y estamos ya en un nivel mucho mayor que el que teníamos hace 3 semanas, 9.000 muestras diarias. Quisiéramos que fueran más, ¿no? Pruebas rápidas y moleculares, ¿no? Pero estamos en una importación de las pruebas rápidas, ya son 330.000 que hemos importado y se ha testeado bastante, ¿no? Sobre todo zonas en peligro o instituciones que están en primera fila, ¿no? Ya en particular de salud, de la policía y de la Fuerza Armada, ¿no? Y esperamos recibir 1.400.000 más, ¿no? Que están en China ya compradas y el avión está despegando el día lunes, esperamos que esté el miércoles en Perú. Y estamos con pruebas rápidas con existencias y stock hasta el miércoles, jueves, ¿no? Para seguir desplegando nuestros equipos, que son 187 en el caso de Lima y que en el caso de las regiones son muchos más y a cargo de las DIRESAS, ¿no? Entonces, esa red, digamos, de equipos pasa a las pruebas serológicas o en caso de ser también las moleculares a la red de laboratorios, ¿no? Acá hay un problema, si se puede decir también. Nosotros teníamos una red muy restringida, prácticamente el INS era el único que tomaba estas pruebas, ¿no? Con capacidad, digamos, técnica de afrontarlas, ¿no? El día de hoy tenemos 10 instituciones públicas, pero son 26 regiones, entonces necesitamos seguir expandiendo esta capacidad y certificando laboratorios, porque tampoco se trata de que, digamos, de que puedan tomar la prueba, se necesita procesarlas bien, sobre todo las moleculares, porque la otra da el resultado en 30 minutos o menos, ¿no? Y después, ¿no? Tengo una entrevista a las 8:45. Lo tiene, disculpe un ratito. A ver, pásamelo. Entonces, el caso bueno, en el caso del diagnóstico y clasificación, ya, digamos, lo hace el equipo médico tras recibir las muestras y de ahí
reciben el tratamiento respectivo, sea en establecimiento o en casa. Y bueno, hay muchas altas también que se han producido en este periodo, ¿no? Pero también ha habido fallecidos, que son, sucesos lamentables para nosotros y en particular cuando se trata también de personal sanitario que se ha expuesto al riesgo, ¿no? Tenemos un equipo también de manejo de ya estos casos de fallecimientos y una norma a todas las direzas porque los cadáveres son cremados en caso de que haya confirmación de haber sido COVID positivo, ¿no? La perspectiva, es que los casos nuevos están creciendo al 21.2%, las UCIs, casos en UCI 22%, ¿no? Y los casos hospitalizados 22% y los fallecidos 28%. En otras palabras, los fallecidos están a una tasa de crecimiento superior y eso es lo que estamos revisando. Creemos que tiene que ver mucho con el ingreso tardío de pacientes, ¿no? A hospitales con camas UCI, ¿no? Pero es un dato, una explicación por confirmar, ¿no? Y que nos preocupa bastante. Este es el cuadro en que resumimos que, nos interesa que la curva verde, hemos ya desechado la curva azul, pero la curva verde estamos esperando no supere la raya, la línea roja, que acá está en 500 y cuando fue presentada hace 10 días, en Palacio de Gobierno, pero que hoy día ha subido 100 camas UCI más, está en 600. De todas maneras, hay que cuidarse de que esta curva no crezca y si hay descuido, puede darse el caso, ¿no? Entonces, hay múltiples acciones que estamos, asumiendo. La detección y reporte diario de conglomerados, el aislamiento efectivo de casos con asistencia alimentaria y confinamiento, el fortalecimiento de los equipos de respuesta rápida, la masificación del uso de mascarillas, queremos que la mascarilla se use por el personal, los kits de protección, ¿no? Equipos de protección, pero también en el futuro la población, la post-cuarentena, suponemos nosotros va a ser una sociedad diferente, ¿no? En que no va a poder haber aglomeraciones, ¿no? De personas y en que poblacionalmente vamos a usar mascarillas todos, ¿no? Esto obliga a la virtualización de muchas actividades. Creo que las universidades están iniciando ya sus actividades con mascarillas, con videoconferencias, con el uso de Zoom que se ha masificado en todo el país, ¿no? Etcétera. Entonces, la sociedad del futuro es una sociedad, diferente en todo, ¿no? Diferente en su cotidianeidad, ¿no? Y creo que eso nos obliga a repensar, porque hemos estado nosotros en un tipo de sociedad que no cuidaba los aspectos de salubridad, que se enemistaba con el medio ambiente, ¿no? Que, no tenía un sistema de protección fuerte, ¿no? Y ahora creo que debemos sacar como conclusión de este difícil periodo en que vivimos, que necesitamos un sistema público de salud fuerte, ¿no? No que no exista el sistema privado, creo que eso sería equivocado, pero creo que necesitamos un sistema público, ¿no? Rector, ¿no? Y por eso el comando que formamos, este comando, unificado, en donde están todas las sanidades de la Fuerza Armada, de salud, sector privado y obviamente el Ministerio de Salud. Este comando en realidad pues es un comando de emergencia para el COVID, pero también es de alguna manera
prefigura cómo debiera ser un sistema integrado o articulado, ¿no? No puede darse el caso de que volvamos a la fragmentación, ¿no? Tiene que darse una articulación fuerte para uso compartido de recursos, ¿no? Dado que no tenemos especialistas en número suficiente y dado que tenemos necesidades, digamos, de compras corporativas, por ejemplo, para abaratamiento, como venimos haciendo, pero solo si nos unimos así es que podremos, creo, estar preparados para lo que se viene, porque lo que se viene no es un mundo normal como antes. Es la nueva normalidad, va a ser en cierta medida normal antes, ¿no? No solamente en términos de la distancia social en todas las actividades, el uso de mascarillas, sino creo que debiéramos ir en salud a un sistema que pondere mejor la promoción y la prevención, ¿no? Con lo cual no tendríamos una carga de mortalidad tan fuerte, medida por el Centro de Control de Enfermedades nuestro en 5.300.000 años de vida perdida por año, ¿no? Una cantidad fabulosa de vida, ¿no? Que todos los años perdemos porque tenemos una sociedad desgastante, digamos, ¿no? Entonces son múltiples medidas, no voy a hacer el detalle, pero este es nuestro mensaje central, ¿no? La cuarentena termina hacia el 25, si no, o sea, termina, digamos, pero es una decisión difícil, ¿no? Tanto seguir fue difícil por los costos para la economía, ¿no? Pero hecha ya la inversión, no solo económica, sino sobre todo humana, ¿no? De la población peruana que ha preferido, ¿no? Aislarse en sus casas, en su mayoría, ¿no? Ese tremendo sacrificio hubiera sido, digamos, una desinversión, el de nuevo pasar a la situación anterior, ¿no? Transporte masivo, como ustedes saben, en el caso de Lima, totalmente, pues, digamos, sin condiciones sanitarias y de aislamiento, ¿no? Hubiera sido un factor de contagio y lo es. Cuando existe alguien que tiene síntomas y no se hace las pruebas y sigue contagiando a los demás o no se aísla, genera más problemas a todos nosotros. Entonces conservemos la calma también para no hacer del rumor, ¿no? Digamos, no tengamos una actitud de pánico, ¿no? Porque esto lo vamos a resolver, como sabemos resolver muchas cosas los peruanos, ¿no? Nos hemos movilizado antes ante crisis de proporciones, pero ahora debemos aprender a hacerlo para construir un nuevo futuro en salud, ¿no? Es lo que puedo decirles y les agradezco la invitación a exponer algunas ideas de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud. Gracias. Gracias, doctor Juan Arroyo Laguna, por su exposición. Gracias más bien por brindarnos este tiempo. Ahora le damos el pase al doctor Gustavo Franco para que coordine las preguntas, doctor Arroyo. Adelante, doctor Franco. Estudiantes, no, 3.000 estudiantes que están participando. Pero las preguntas están referidas a temas generales y también a temas específicos. Algunas de esas cosas ya han sido adelantadas en su ponencia. Pero algo que les atañe a ellos quieren saber cuáles son los escenarios que se vislumbran en relación al retorno de los estudiantes a las actividades en las universidades y también las que están referidas a los campos clínicos. ¿Respondería una por una o prefieren recibir varias? No sé, ¿me dan indicaciones? Sí. Según la pauta, quizás sería preferible contestar
contestarle las preguntas para ir avanzando con ellas. Ya. Bueno, lo que... Bueno, quizás, no sé si después de la... digamos, después del... Se va a levantar la cuarentena sin que hayamos, digamos, completado toda la fase de, digamos, es probable que estemos de bajada o en la meseta, ¿no? ¿No? O sea, no se va a levantar la cuarentena. Si se levanta el 25, es probable que estemos todavía, digamos, no en la etapa de ascenso quizás, pero sí en la etapa de meseta o doblando la curva, ¿no? Entonces sería poco responsable un levantamiento de la cuarentena que no fuese gradual, parcial y que no fuese, digamos, tomando las precauciones del caso. Es probable que me estoy imaginando entonces escenarios de levantamiento gradual, ¿no? ¿Cómo? Todavía está por discutirse a nivel de gobierno y del Ministerio de Salud, y estamos justamente encontrando digamos, fórmulas y abiertos a cualquier iniciativa de la sociedad toda, ¿no? Y en particular de los profesionales de salud que conocen de esto, ¿no? Por lo menos demoró 72 días en Wuhan, pero ya vieron que el modelo Wuhan es un modelo de Estado muy fuerte, ¿no? Y de Estado autoritario que, digamos, permite, digamos, tomar otro tipo de medidas con obediencia al 100% por parte de la población, ¿no? No es ese el caso peruano. Entonces el escenario, digamos, es un escenario de levantamiento gradual, ¿no? Esto quiere decir que en el caso de las universidades, lo probable es que muchos de los cursos sean virtuales. Esperemos que se pueda virtualizar buena parte de los cursos, ¿no? Ya hemos recibido ya información de varias universidades, como 10, 12, que han pasado a virtualizar ya sus programas rápidamente, ¿no? Sé las dificultades que implica en todo el Perú, porque no tenemos tampoco ancho de banda ni Wi-Fi en zonas más alejadas, ¿no? Pero estamos ante esta posibilidad de en los próximos, por lo menos para este semestre hasta julio, de parcialmente será presencial en el caso de quizás de finalizar la cuarentena si se toman las precauciones del caso, ¿no? Pero todavía estaremos escuchando, deberemos tomar en cuenta la opinión del Ministerio de Educación al respecto, ¿no? En cuanto a los campos clínicos, si se es más específico, en realidad estamos ante una división, digamos, del sistema de salud en COVID, no COVID, ¿no? Está partido por la mitad, ¿no? Sigue atendiéndose las crónicas degenerativas, las infecciosas, etcétera. No se puede detener eso, ¿no? Dengue, malaria, que estaban ya asolando justamente al mismo tiempo que esta nueva pandemia, ¿no? Pero sí es verdad que se le está prestando bastantes recursos, atención, ¿no? Y digamos, recursos, ¿no? A la pandemia del COVID, ¿no? Los campos clínicos, eso depende, en términos educativos, pues son convenios específicos que hace cada hospital con los institutos, en caso ¿no? de profesiones técnicas y universidades. Pero si hay el riesgo del contagio, va a tener que calibrarse bien, ¿no? ¿Cuándo y de qué manera, ¿no? No quisiéramos que estudiantes, ¿no? Dado que hay hospitales que tienen 4 o 5 convenios en simultáneo con universidades, estudiantes de ciencias de la salud se expongan a un riesgo, ¿no? Entonces, es cuestión de esperar un tiempo, nos parece,
¿no? Para entrar con precaución, ¿no? Como corresponde a quienes queremos proteger la salud, ¿no? Ya ha habido el primer médico con COVID, ¿no? Fallecido, ¿no? Ha sido hace 2 días, ¿no? Trabajaba en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y ha muerto en el Rebagliati, y nos da mucha pena eso, y realmente no queremos exponer al personal de salud, a los estudiantes de ciencia de la salud, ¿no? A este riesgo. El personal de salud lo tiene que hacer, pero con todos los equipos de protección de que disponemos, ¿no? No sé si eso contesta la primera pregunta. Bien. Hay preguntas también que están referidas a la situación en el país. Llama la atención algunos detalles y los participantes quisieran saber, por ejemplo, ¿por qué la afectación en varones parece ser porcentualmente mayor que en mujeres? ¿Qué factores podrían estar mediando el hecho de que la mayor cantidad de casos positivos se hayan verificado en personas de sexo masculino? Y por otro lado, la situación en las regiones donde aparentemente hay muy pocos casos. La pregunta es si realmente hay pocos casos o es que son regiones que no están enviando pruebas porque no las tienen o por alguna otra razón. No, bueno, en realidad, digamos, si vemos a 10 días atrás, las pruebas eran muy pocas, ¿no? Ahora son más, pero de verdad no estamos ante una muestra representativa, ¿no? Lo que, si vemos estadísticamente hablando, ¿no? Digamos, tendríamos que haber hecho una muestra y no es el caso, ¿no? Estamos atendiendo casos y sospechosos, ¿no? Y haciendo vigilancia epidemiológica con ellos. En ellos concentramos las pruebas y no en población en general, o en espacios de riesgo, ¿no? O en instituciones cuyo personal está en riesgo, por ejemplo, policía o Fuerza Armada o personal de salud. Pero no con todos tampoco, porque se llevarían todos los insumos de que disponemos. Pues solo en el sector salud somos 252.000 personas, ¿no? Entre todos los subsectores. En el caso de la policía son 130.000. En el caso de la Fuerza Armada es ser mucho más, ¿no? Entonces, digamos, el tema de que las pruebas identifiquen a todos los casos es a veces una queja que desconoce digamos, los mecanismos de la estadística, digamos, ¿no? Tendríamos, como en el caso de Corea, que es un país, digamos, tampoco hizo universal los testeos, ¿no? Se concentraron en los casos y los links, digamos, de esos casos con todos los contactos que habían tenido y masivamente hicieron una inserción sobre ellos, ¿no? Con un fuerte sistema de salud y con una capacidad de procesamiento, pues, de 30.000 al día, 50.000 al día en Alemania, etcétera, ¿no? No es el caso peruano. Este tema de los varones y de las mujeres es también una de las cosas, uno de los interrogantes, ¿no? Porque, digamos, los sitios de aglomeración, por lo menos los mercados, tienen más mujeres que hombres, ¿no? Quizás hay algunos espacios en que se sigue trabajando también, ¿no? Se ha impuesto el teletrabajo, pero en la punta más moderna del sector, digamos, empresarial, pero no todas las empresas tenían, digamos, este sistema de trabajo en casa. Entonces, quizás son trabajadores de servicios, ¿no? Digamos, de lo que llaman bienes esenciales, ¿no? De la cadena de alimentación, por ejemplo, ¿no? Los que vienen produciendo este contagio. La minería, por ejemplo, tiene contagio ya, ¿no? Y son sitios de aglomeración, ¿no? Si bien han tomado todas las precauciones, según nos informan, pero es bien difícil en el socavón estar en aislamiento y con distancia social, ¿no? Entonces tenemos ahí una investigación, justamente el mundo universitario nos ayudaría mucho, ¿no? En explicar ciertos interrogantes que tenemos aún, pese a tener 6 comités estudiando estos temas, ¿eh? Porque tenemos comités
constituidos, ¿no? De expertos en todas las materias, a donde invitamos libremente a los que quieran integrarse. Tenemos comités en términos de tecnologías en salud, comités farmacológicos, los comités de prospectiva estadística de la situación. Hay un comité de ética también que tiene que ver con los temas de acceso a UCIs, ¿no? Y temas conexos que son muy difíciles, ¿no?, de dirimir en el caso de que haya pacientes que no tengan ventiladores, por ejemplo, ¿no? Manejo de cadáveres también, ¿no? Entonces, temas éticos, ¿no? Incluso temas de ciencias sociales, y se acaba de constituir una comisión de científicos sociales que estudien cómo llegar mejor a la población comunicacionalmente, ¿no? Y cómo procesar cambios culturales, ¿no?, en medio de una crisis que quizás es la puerta para que, digamos, tengamos estilos de vida más saludables que antes, ¿no?, en forma masiva, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decirte por ahora, pero bienvenido si algún equipo quiere integrarse a estos o formar otros. El ministerio está hasta ahora con 7 grupos de expertos voluntarios trabajando, ¿no?, en esto, ¿no? Les damos todas las facilidades para ello, ¿no? Salvoconductos y demás. Muchas gracias. Otra pregunta está referida a las medidas que se han implementado, esas medidas de la movilización de las personas por sexo que ahora han sido cambiadas, ¿no? Y la pregunta va en el sentido de cómo controlar el hecho de que sea una persona, un miembro identificado de la familia. ¿Cómo se piensa controlar que sea una persona efectivamente la que concurra a los mercados, por ejemplo, para abastecerse de alimentos? Pues lo que se ha visto es que los días que había mujeres, había grandes cantidades de personas que salían en grupo, es decir, se había entendido como que era el día en que salían las mujeres y los otros días eran los días en que salían los varones. ¿Cómo se piensa ahora? Se ha dicho de que se va a permitir la salida de un miembro de la familia para abastecerse de los alimentos en los periodos indicados, excepto el domingo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se piensa controlar eso? Bueno, pueden imaginarse ustedes qué difícil es eso. Estamos apelando al autocontrol más que al control externo, ¿no? Ya como ustedes saben, ¿no?, la conducta cívica de la población se define por estas dos variables, se puede decir control y autocontrol. Control es regulación, policía, fuerza armada, normativa, ¿no?, multa, lo que quieran. Pero en buena medida el orden social se mantiene por autocontrol. Si las familias quieren salir masivamente y contagiarse, bueno, están arriesgando su propia vida, ¿no? Esta enfermedad es muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Yo tengo mis años en salud y veo que la capacidad de contagio es exponencial, ¿no? Es fuerte, ¿no? Y bueno, esperamos que la tasa de letalidad no suba, ¿no? No estamos seguros tampoco de muchas cosas en relación a nuestra propia estadística, pero es lo que verdadera y transparentemente recogemos, ¿no? Porque algunos dicen que no, que he visto algunos twitters que dudan de la veracidad y de la voluntad, ¿no?, que tenemos de transparentar los datos, y nosotros no tenemos ningún motivo para esconderlos. Y sabemos que estamos en ascenso de casos, ¿no?, y de probablemente fallecidos. Sabemos, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo posible para que estas proporciones, digamos, ¿no?, sean cada vez menores, ¿no? Miren, antes no había sino capacidad de 200 pruebas por día en el INS. Pasar a 9.000 en apenas 3 semanas no es poca cosa. Antes había 276 camas UCI en todo el país. Pasar a más de 600 no es poca cosa. Estamos sacando ventiladores de donde no hay, ¿no? Rehusando ventiladores, ¿no?
y así por el estilo, ¿no? Creo que también estas conferencias de prensa que da el presidente y su gabinete a mediodía son medidas que no son solo de política nacional, sino de política sanitaria, ¿no? Son educación para la salud, le llamábamos antes, ¿no? Entonces, estamos apelando a un autocontrol familiar, porque no me imagino policías comparando, digamos, ¿no? Las otras alternativas no eran buenas, o eran más malas, digamos, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Menos positivas, ¿no? Con menos efecto. La de géneros, ya ustedes vieron el debate que hay, ¿no? No quiero comentarlo, ¿no? Pero la otra medida era por número de DNI. Ustedes saben lo que es a 32 millones de peruanos, ya que salgan 2, 3 millones, ¿no? Algunos salen a trabajar, otros para las compras básicas, no sé si de la semana o de 3, 4 días, estar preguntando a cada uno en la vereda su DNI, por favor, y viendo si es par o impar, ¿no? Yo creo que cualquiera de las medidas apela más al autocontrol que al control. Y la prueba está, hemos también tenido comparaciones, hemos hecho estadísticas de comparaciones de cuarentenas en los países latinoamericanos. Y la cuarentena peruana no está en último lugar, ¿eh? Está entre los primeros lugares. Lo que pasa es que su eficacia no es al 100%. La adherencia no es al 100%. Entonces, todas esas medidas de movilización, de control, digamos, tienen sus límites pues, por la policía y el ejército. Y no es deseable tampoco que digamos, no es deseable, ¿no? Que haya, digamos, represión, ¿no? Para decirlo en términos, ¿no? No es deseable. Es deseable que la gente entienda. Ya en caso que no entienda, bueno, muchos pagan con detención, ¿no? Temporal el costo de esto, pero habrán visto muchos videos en que hay gente felizmente minoritaria que insulta a los policías que están cumpliendo su deber y a los efectivos militares, ¿no? Y no entiende que estamos tratando de ayudarlos, ¿no? Ayudarlos, ¿no? No usan protectores y están en la calle. En realidad están arriesgando no solamente su salud, porque las secuelas de la neumonía, y ustedes lo saben mejor que yo, no es que uno se cura, sino pueden dejar fuertes secuelas, ¿no? Fibrosis y otras cosas, aun y cuando tú te recuperes, ¿no? Entonces no quisiéramos nosotros tener, como decimos, años de vida perdidos, ¿no? Más de los 5 millones que normalmente hemos perdido, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decirles sobre esto, ¿no? Doctor Arroyo, y sobre el papel del primer nivel de atención. El primer nivel de atención en los tiempos actuales lidia con los casos permanentes, las situaciones de los programas, el tratamiento de los pacientes crónicos al nivel de lo que se maneja en el primer nivel. Pero ante esta situación, donde la atención está centrada en los hospitales, por los ventiladores, por las unidades de cuidados intensivos, el primer nivel está funcionando a un nivel muy limitado de su capacidad. ¿Hay algún plan que el Ministerio esté pensando para la acción del primer nivel, quizá en un momento posterior al de la urgencia, que demanda una atención preeminente de los pacientes críticos en estos momentos? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque nosotros reivindicamos la atención primaria, pero de verdad que, digamos, hemos estado ante un enfoque hospitalario, ¿no? Y creo que cuando ingresamos como gestión a este ministerio, encontramos que había una especie de suspensión de la atención primaria, ¿no? O sea, los hospitales seguían, pero la atención primaria había prácticamente retrocedido mucho en cuanto a apertura de los establecimientos y presencia del personal. Nos extrañó muchísimo, ¿no?
incluso a nivel central se había decretado que no viniera el personal, ¿no? Tuvimos 3 días sorprendidos y nosotros restauramos la presencia en los 3 niveles. Hoy día está más del 90% en los establecimientos de primer nivel. Pero, digamos, los viejos problemas de capacidad de resolución se mantienen. Entonces hemos hecho un documento técnico que estamos por sacar como resolución, con resolución ministerial sobre prevención y atención de personas afectadas por COVID-19, ¿no? Que es para nosotros indispensable entre todos los puestos y centros de salud, ¿no? Y efectivamente, pues los programas tienen que seguir trabajando, ¿no? El trabajo extramural siempre ha sido débil en el sector salud peruano, ¿no? No es quizás un tema doctrinal, porque el personal siempre piensa que la atención primaria es prioritaria, sino es que la demanda es muy superior a la oferta. Se está rebasado por la cantidad de pacientes, ¿no? Y entonces los programas tienen ciertos límites, ¿no? Aparte de la compartimentación clásica entre ellos. Entonces, hemos tenido que, digamos, centrarnos en fortalecer hospitales y UCIs, y abrir, ¿no? Reabrir y encontrarle un rol, ¿no? A la atención primaria en este contexto, ¿no? Que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y los equipos de atención rápida, ¿no? Que son los que testean y hacen seguimiento de los casos y sospechosos, ¿no? Eso es, por ahí estamos dándole un rol que nos parece muy importante, ¿no? No en el caso quizás de distritos de Lima, por ejemplo, en donde hay bastante contagio y casos, pero sí digamos, tienen mucha eficacia para contener la epidemia en zonas en donde hay menos casos y en donde es posible construir, digamos, la red de contactos, ¿no? Del caso cero, digamos, ¿no? Entonces sí, efectivamente es muy, muy buena pregunta. De ninguna manera los hospitales deben quedar como los únicos porque ya reciben el daño, digamos, ¿no? Y hay un trabajo en el primer nivel de vigilancia, ¿no? De prevención también, ¿no? De acompañamiento también, ¿no? De la contención social, ¿no? Digamos, ¿no? De cualquier desborde que haya, porque hay espacios nacionales entre, por ejemplo, Iquitos. Iquitos como que no hay ninguna cuarentena, ¿no? ¿Me entienden? No hay ninguna cuarentena y no se puede ahí tratar como si fuera una movilización en que uno, digamos, en que la policía actúa como si fuera una movilización. Entonces es un problema serio, ¿no? Y los contagios en Iquitos van increyendo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Igual en el caso de Yurimaguas, ¿no? Son los 2 sitios que nos preocupan más en el país, ¿no? Entonces estamos restaurando el primer nivel y dándole un rol en este contexto de epidemia, ¿no? Bien, otra pregunta está referida a lo que ya había anticipado, pero si quisiera tener un mayor nivel de detalle. ¿Qué sería lo deseable luego del periodo crítico de esta pandemia en nuestro país? ¿Qué tipo de sistema de salud se requeriría? ¿Qué tipo de sistema se requeriría? Bueno, son 2 deseables, ¿no? Un deseable de corto plazo y uno de mediano. El de corto plazo, digamos, nosotros no queremos que muera. O sea, nuestro objetivo, viéndolo por anverso negativo, es que ningún peruano, digamos, muera sin ventilador. Se lo digo con franqueza, lo hemos discutido, yo lo he planteado, no hagamos todo lo médicamente posible para que haya muerte digna en todo caso y con asistida, ¿no? En UCIs bien implementadas. Ese es un objetivo claro, ¿no? Que haya baja letalidad y que si se da el caso, sea con todo el equipamiento posible. Va a ser muy triste, muy lamentable si
hubiera 3, 4 pacientes para un solo ventilador, digamos, y cómo se seleccionaría quién sí y quién no. Hay ahí un dilema ético que nos ha obligado a convocar esta comisión de ética, ¿no? El otro objetivo también inmediato, definido también en negativo, es que la curva de la demanda no alcance la curva de la oferta, ¿no? Y la curva de la demanda baja con el martillo y la curva de la oferta sube con la logística de compra o reutilización o reuso, ¿no? Que no se encuentren, o sea que no haya casos, digamos, que superen la oferta hospitalaria, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Se imaginan la cantidad de actividades que nos llevan, ¿no? Estas dos cosas. Ahora, ¿qué sistema de salud es el del futuro? Bueno, tendremos que discutirlo, pero personalmente pienso, ¿no?, que es un sistema como el inglés o como el costarricense o como el uruguayo, ¿no? En realidad, desde los 70 se planteó la integración entre lo que hoy es salud y el Ministerio de Salud, ¿no? Tienen diferente financiamiento y hay ahí un tema por discutir, pero están en dos sectores distintos y hoy día el comando manda a una parte del sector trabajo. Eso es paradójico. El comando que hemos formado, ¿no?, tiene autoridad, según los decretos que han salido, sobre salud. Y de salud depende de otro ministro. Entonces hay un hírrito real, legal, digamos, ¿no?, si es que se mantiene su autonomía como constitucionalmente, digamos, está respaldado así. Si se mantuviera, tendría que ser en el sector salud, pienso, ¿no? De tal manera que tengamos dos brazos prestadores públicos de un sistema público integrado, ¿no? Ya se verá la división de funciones entre ambos, ¿no? Y ya se verá pues un intercambio prestacional efectivo, no el que venimos hace 20 años ensayando en el país, que dura pues 3 meses y no llega ni al 1% de las prestaciones. ¿Por qué? Porque la lógica administrativa y de gobierno de ambos sistemas prestadores los lleva siempre a estar separados y a hacer débiles coordinaciones. Entonces, si el intercambio prestacional fuera un objetivo, digamos, o un medio para un objetivo, ha fracasado como tal, ¿no? Porque en realidad es un medio para una integración, una articulación efectiva, ¿no? Y eso sugiere, pues, administración común, fondo financiero unificado, ¿no? Etcétera. Y si eso no se quisiera, ¿no?, tendría que ser entonces una rectoría, la función gobierno de ambos subsistemas en un sector. ¿Qué es lo que ahora viene dándose? Porque si ustedes leen bien los periódicos, el MINSA es la entidad rectora hoy de todos los subsistemas. Y sobre todo eso se nota en el caso de salud, ¿no? El ministro de Salud es el que, digamos, orienta, ¿no? No reemplaza, orienta, ¿no?, las directrices de la construcción de la Vía Panamericana, ¿no? Orienta la dotación de recursos en ambos subsistemas, ¿no?, además de los otros, ¿no? Entonces es deseable que haya un sistema como el inglés, ¿no?, donde el sistema público es muy fuerte. Esta integración o articulación la hicieron en los 80s, ¿no? En los 70s y 80s todos los países, ¿no?, que quisieron, digamos, dar un paso cualitativo hacia adelante, ¿no? No mantuvieron la fragmentación, dotaron de eje al Sistema Nacional de Salud, ¿no? Eso, digamos, supone, evidentemente, para nosotros eso supone, digamos, una idea fuerte de atención primaria, idea fuerte de promoción y prevención, no porque haya que descuidar el momento curativo y la rehabilitación, pero justamente para que no haya este desborde actual de pacientes sobre prestación, ¿no?, que se note en los hospitales, ¿no?, muy claro en los hospitales, ¿no?, una debilitada red periférica que no puede, pues, cumplir sus funciones,
¿no? Se habló de centros de salud estratégicos, pero la verdad hasta ahora no fue afrontado con fuerza, ¿no? Necesitamos 4 o 5 ideas fuerzas. Y estas son más o menos las que yo creo necesarias en el país. Obviamente no estamos en 1970 ni 80. Entonces hay que contemplar la introducción fuerte del gerencialismo, ¿no? En el sector. Una fuerte escuela gerencial sanitaria, no gerencial tecnocrática, ¿no? Pegada a la economía, sino sanitaria, que ponga la vida y la salud por delante, pero que también tiene sus artes específicas, ¿no? Que se desarrollaron antes y que se truncaron cuando ingresó la perspectiva de la economía a gobernar el sector a partir del 94 con el modelo colombiano, ¿no? Y otro elemento también clave en este sistema futuro es lo digital, ¿no? Que es la forma de superar lo burocrático por la vía de rutas críticas automatizadas, ¿no? No podemos seguir en un mundo de papeles, ¿no? Los formatos que se tienen que llenar por el personal de salud en los establecimientos le lleva por lo menos 2 o 3 días de la semana, ¿no? Los médicos atienden a los pacientes llenando papeles, ¿no? Al mismo tiempo, porque si no después, digamos, es difícil hacerlo y eso no puede seguir siendo así. Entonces el mundo digital, historias clínicas electrónicas, ¿no? Trámite documentario, todo debe ser digitalizado. Todos los países digamos, tienen DNIs electrónicos. En el Perú es solo una fracción y eso es equivocado, ¿no? Y entonces debemos tener entonces una rectoría muy fuerte de cuadros muy calificados, ¿no? Con un Estado prestador, digamos, con un modelo de atención en base a objetivos sanitarios muy precisos, ¿no? No más de 5, ¿no? Digamos, y que resolvamos esos temas en un horizonte de 3, 4 años y pasemos a otra nueva agenda y la renovemos. Creo que lo podemos hacer, pero hemos estado en una confusión, digamos, programática, ¿no? Tratando de ser modernos por la vía seamos francos, de los incentivos monetarios, y esos son importantes, pero no son todo. Nuestro sector salud se mueve en base a proyectos sanitarios, ¿no? Y se entusiasma y trabaja, ¿no? Fuerte si es que está claro el mensaje. Este seguro público unificado dentro de un sistema nacional, ¿no? Público fuerte, es lo que creo estamos esperando largamente en el sector, ¿no? Eso no quiere decir que el sector privado no exista, no deba ser fuerte, no tenga su demanda, pero son otras leyes, las leyes del mercado, las que lo rigen, regulado siempre en función del beneficio de todos los peruanos, ¿no? Bien, hay una gran cantidad de preguntas, efectivamente. Muchas de ellas tienen que ver con aspectos técnicos, con aspectos de las pruebas, con aspectos de las disponibilidades, con los índices, con las curvas, con los modelos de otros países, que sin embargo en nuestro país revela una originalidad y una adaptación de aquello que es posible de adaptar. Pero para terminar, quisiera tomar algunas preguntas que sí los estudiantes y los egresados se están planteando con bastante interés y quizás sobre eso podría darse algunos elementos. Tiene que ver con los procesos de serums y con el proceso de residentado médico. Las preguntas, que son muchas, están referidas a los plazos. Si los plazos se van a mantener, si va a haber o no va a haber el examen de residencia, si los que van a integrarse al serums van a hacerlo con condiciones de seguridad, vale decir, con equipos de protección. Preguntas de ese tipo, doctor Arroyo. Bueno, sí, efectivamente, pues estamos discutiendo y viendo la necesidad de que se integren más y más profesionales jóvenes y egresados recientes a la prestación, ¿no? No queremos truncar su especialización tampoco, ¿no? No es el objetivo. Y ni tampoco terminar con el serums, sino temporalmente ver la posibilidad de
digamos, de su reorientación, digamos, hacia las zonas críticas, y esto está en debate, ¿no? No es una cosa, pero así como el ejército debió llamar a 10.000 reservistas, ¿no? Hoy el ejército sanitario necesita, digamos, esa nueva sangre, ¿no? No nos damos abasto, ¿no? Para nombrar nomás un caso, especialistas siempre hemos tenido déficit en el país, ¿no? Y hoy día que tenemos más UCIs, no tenemos especialistas uciólogos, ¿no? Entonces hemos modificado un poco, ¿no? Digamos, el protocolo, cómo funcionan las UCI, para que un uciólogo pueda dirigir un equipo, ¿no?, de médicos especialistas de repente en materias diferentes, ¿no? Pero pueda supervisar varias camas, porque normalmente se necesitan muchos sociólogos para pocas camas, ¿no? Y no tenemos esa dotación. Pero también estamos viendo en este caso, por tanto, de los residentes, pero no de los residentes nuevos, sino de los residentes que están terminando, para abreviar su habilitación, ¿no? En todos los casos, obviamente, van a tener las mismas condiciones de equipos de protección de todo el personal, ¿no? No se trata de por ser nuevos no los tengan, ese temor no lo deben tener, pero sí necesitamos un fuerte contingente supletorio al actual, ¿no? Y incluso médicos del exterior tendrán que venir, ¿no? Y buscarse su habilitación. No sé si temporal, tendrá que discutirse las condiciones. Nuestra dirección de personal y de recursos humanos están en eso, ¿no? Pero definitivamente este es, como se ha dicho, una guerra en que, digamos, estamos ante un virus que se multiplica por millones todos los días, y nosotros contamos con mucho menos personal que el que necesitamos, ¿no? O sea, en el país son 42.000 médicos, si bien el colegio médico cuenta más, pero son muchos jubilados, pero también enfermeras, ¿no? Tecnólogos sanitarios, tecnólogos médicos. En realidad se necesita de todo, ¿no? Se necesita de todo para esta lucha, ¿no? Entonces sí, no se va a cortar, ¿no? Ténganlo por seguro, a maltratar, a impedir, ¿no? Serumistas y residentes, ¿no?, su especialización, pero tenemos que ver fórmulas de abreviar y reorientar sus años de dedicación a esto, ¿no? Para que se sumen, ¿no?, a todos los profesionales que están en primera fila ahora andando de sí, ¿no? Pues bien, muchas gracias, doctor Arroyo, por tan claras respuestas, tan meditadas también. Agradeciéndole esa participación, y antes de dar paso al señor presidente de ASPEFAM, el doctor Farfán, quería adelantarles que el comité organizador de la red de estudiantes de facultades de medicina y de la red de entidades e investigadores de instituciones formadoras en salud pública están preparando un programa adicional de conferencias, vista la acogida y el interés que ha suscitado esta etapa que hoy concluye, para ser iniciada la próxima semana a partir del día miércoles. Entonces, les puedo anunciar, el señor presidente de ASPEFAM hará también un comentario al respecto. Está pensando iniciar 3 conferencias más los días miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Y sin más, y agradeciendo nuevamente al doctor Arroyo, le doy pase al doctor Miguel Farfán, presidente de ASPEFAM. Gracias, doctor Gustavo Franco. Quisiéramos agradecer verdaderamente la presencia del doctor Juan Arroyo en esta conferencia. Pese a su recargada labor y tareas, se da un tiempo para estar departiendo con nosotros por más de 1 hora. La capacidad de síntesis que ha tenido el doctor Gustavo, más de 300 preguntas que han realizado nuestros participantes para poder sintetizar en esas preguntas, de un tema tan difícil, una situación inédita
es un desafío y un reto para cualquier sistema sanitario del mundo. Yo quisiera pedirle al doctor Juan Arroyo una reflexión final que pudiera darnos en esta quinta jornada de estas conferencias de ASPEFAM. Gracias, doctor. En realidad, creo que pocas veces nos hemos visto los profesionales del sector salud ante un desafío de estas dimensiones, ¿no? Nos acordaremos seguramente de la epidemia del cólera, ¿no? Y ha habido otras epidemias históricas en el Perú, ¿no? Como la de comienzos del siglo XX, que se llevó a miles de peruanos, ¿no? En ese entonces. Este desafío juntos lo podemos, digamos, afrontar. Lo debemos afrontar y debemos salir exitosos. El Perú ya es visto a nivel internacional como un modelo, digamos, pero más que ser triunfalistas, digamos, que no es el caso porque todavía no hemos ganado esta guerra, ¿no? Debe motivarnos a reflexionar sobre el tipo de sociedad y de sistema público, ¿no? Y sistema de salud en general que hemos construido. No debemos perder la memoria de estos días, ¿no? No debe ser la post-cuarentena el retorno a lo mismo de siempre, ¿no? No solamente porque lo diga el gobierno, sino porque nosotros debemos pensar mejor, ¿no? Que esos sueños que siempre tenemos en aulas como estudiantes de medicina, yo en San Fernando los tuve también, ¿no? Esos sueños de una sociedad, digamos, más protectora de sus habitantes y de un sistema sanitario que pueda atacar no solamente el daño, sino también las raíces del daño. De ese sueño debe mantenerse. De acá debemos salir más fresca esa idea, ¿no? En eso estamos trabajando y el ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora, está con toda la fuerza, imaginación y coraje, ¿no? Liderando el equipo del cual formo parte, ¿no? Gracias a su invitación. No tuve un segundo de duda cuando me invitó, ¿no? Y no lo tengo ahora en que con ustedes podremos triunfar. Muchas gracias. Gracias, doctor Arroyo. Quiero agradecer la participación de los más de 4.000 participantes en esta noche, a las preguntas del doctor Gustavo Franco, que con una capacidad de síntesis ha hecho muy claro la intervención y la absolución de las mismas por el doctor Arroyo, y decirle que continuaremos con estas videoconferencias, haremos unos paneles. La siguiente semana, el día lunes 13, comienza el programa TINCU que fue expuesto por el doctor Juan Carlos Metz el día de ayer. El agradecimiento a los decanos y a todos ellos, y también a Andrés Elías Pacherres, a quien los dejo para que continúe con lo que es la última parte, y que tenga la confianza de que la Asociación Peruana de Facultades de Medicina estaremos siempre comunicándonos con nuestros residentes, con nuestros alumnistas, con nuestros alumnos, fundamentalmente con los internos, para ver la reincorporación en el momento oportuno, con las medidas de bioseguridad y los equipos de protección oportunos y que se den en forma adecuada. Adelante, Andrés Elías. Buenas noches. Listo, doctor Farfán, muchas gracias. Les agradecemos a todos los asistentes por haber estado durante esta ponencia. Muchas gracias también al doctor Arroyo. Les recomendamos llenar la encuesta en este momento, que ya puede aparecer en sus pantallas. Y apenas puedan terminar de llenarla, les pido amablemente de que puedan retirarse de la sala para darle la posibilidad a los asistentes a través del Facebook que puedan unirse al Zoom y puedan también llenar la encuesta para su respectiva asistencia.